Últimamente todos hablan del branding, de cuánto es importante y de cómo facilita tu relación con los consumidores. Pero, ¿sabes lo que es el branding? Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Talking Design, diseño con N. Primero que todo, suscríbete a este canal de manera que puedas estar al tanto de todas las actualizaciones y seguir los temas que vamos tocando. En el día de hoy hablaremos de qué es el branding y para qué nos sirve. En simple, el branding es un proceso de creación, construcción, maduración y desarrollo estratégico de una marca. Es un proceso constante, filosófico si se quiere, en el cual vamos moldeando los valores y los objetivos de una marca de manera que siempre sean relevantes y no decaer en el tiempo. Como dice Jeff Bezos de Amazon, branding es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Esto quiere decir que ni las mejores intenciones o la voluntad de tener el máximo control sobre todo van a impedir que existan incertezas, porque el branding no es un proceso unilateral. Ahora, ¿cómo medir la incerteza? En el branding debe existir una relación clara entre lo que se dice y lo que los demás perciben. El encontrar el equilibrio en eso es lo que probablemente hará que un branding sea eficiente. Si no hay nada de valor que contar, nadie te va a escuchar. Por ejemplo, si una empresa de envíos siempre llega tarde y sus trabajadores son desagradables con los usuarios, no se puede vender como una empresa que tiene al usuario al centro de todas sus acciones y es puntual. Esa es una evidente inconsistencia de branding, pero más común de lo que uno piensa. Basta ver las empresas de telecomunicaciones o transportes que están llenas de reclamos. Y lo peor de eso es que el mal branding se transforma en un elemento corrosivo para la marca, incluso haciéndola desaparecer en el tiempo. El buen branding se estructura siguiendo estas tres reglas. Primero, honestidad y transparencia. Una idea no se construye mintiendo. Esta cosa anglosajona del fake it till make it, es decir, finge hasta que lo seas, y lo único que ha hecho es crear una generación de psicópatas narcisistas que simplemente harán cualquier cosa por lograr la fama y el dinero. El problema de eso es que así rápido como llegas a la fama, rápido explota y colapsa el sistema, porque las bases que sustentan ese branding son muy débiles. Pero ojo, tampoco debemos caer en la trampa de la humildad. Como decía Nietzsche, el que niega su propia vanidad suele poseerla en forma tan brutal que debe cerrar los ojos si no quiere despreciarse a sí mismo. Debemos siempre equilibrar la honestidad y la ambición. Una persona que tenga el talento y las ganas y la paciencia para lograr sus objetivos no debería ser aplacada, siempre y cuando esa ambición no se transforme en una obsesión destructiva. Como decía Dostoyevsky, una mala acción inicia con la falta de talento. Entonces, el branding lo que hace es articular de manera estratégica las variables externas y las internas y trata de crear un equilibrio. Y en tiempos donde la verdad es tan combatida y relativizada por la fuerza del pensamiento mágico, la transparencia es clave. 2. Consistencia y profesionalidad. Las marcas exitosas son consistentes en el tiempo. Cierto, tienen la capacidad de adaptarse, de variar, de actualizar sus recursos, pero siempre hay algo que permite identificarlas y reconocer si esa marca es eso y no otra cosa. Esto implica identificar los elementos que dan estructura al branding, los cuales son nombre, identidad de marca, producto, tipología de servicio, espacio físico, estructura de precio, posicionamiento y todos los elementos que estén relacionados de manera directa o indirecta con el quehacer de una marca. De esa manera vamos a tener una noción de escalabilidad y de ahí la importancia de la profesionalidad, porque si bien no todos contamos con los mismos recursos, ni tampoco es sano apuntar a la perfección, lo importante es hacer el máximo con ellos. Y si no tenemos los conocimientos y los recursos para hacerlos, hay que asesorarse. Y el tercer punto y final es la multicanalidad y relevancia. Hoy es muy fácil figurar en el mercado global gracias a Internet y las redes sociales, pero eso no garantiza tu inmediato éxito, ni viralidad, ni reconocimiento de tu marca. Si no existe coherencia en el mensaje que tu marca entrega a través de los distintos canales donde está presente, tu relevancia será cero. La relevancia va a estar siempre concentrada en el mensaje. Por lo tanto, es súper importante seguir los siguientes puntos. Tono de voz. Es importante que tu marca se diferencie de las demás y tenga una manera única de relacionarse con los usuarios. Calidad. Mejor hacer poco que mucho. Los usuarios están acostumbrados a ver cosas de mucha calidad. Si haces mucho de muy mala calidad, te van a desechar.
Pertinencia. Si tu mensaje no tiene valores con los cuales los usuarios se puedan identificar, no tiene ninguna relevancia. Constancia. Si tú no les estás a los usuarios constantemente recordando que estás ahí, vas a desaparecer. Oportunidad. El contexto es clave, así que aprovéchalo. El in-time marketing es espectacular para eso. Pero ojo, siempre hacer esto con sensibilidad. Si tú no entiendes a tu audiencia y no la respetas, también te van a dejar. Cumpliendo todos esos factores, será muy difícil que no cumpla las expectativas de tu marca y que no logres conectarte con los usuarios. No hay nada garantizado porque el mercado es muy complejo, pero si haces las cosas de una manera constante, coherente y permanente, probablemente vas a generar algún tipo de ruido. En conclusión, el branding es una herramienta súper potente para tu marca porque permite hacer un alineamiento exhaustivo, completo y permanente de todos los elementos que constituyen tu marca, de manera de asegurarte que está siendo relevante y actual para tus usuarios y poder actualizarte. Sin un branding efectivo, tu marca está condenada a morir. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, deja tus comentarios, suscríbete y dale me gusta a este video. Es súper importante para que este canal crezca. Y recuerda, el próximo capítulo te dará todavía más información para que seas un profesional de excelencia. Nos vemos en la próxima.